ámbar? Es como una gelatina. Algo que desprenden los árboles. Sí. Es una resina fósil. Para curar sus heridas. Que hay insectos que se quedan ahí Muy bien, Y mueren. evidentemente. se quedan ahí siglos y siglos. Muy bien. A ver, el ámbar es una, como habéis dicho, es una resina fósil, ¿vale? Puede tener diferentes, en diferentes épocas geológicas aparece ámbar y hace aproximadamente, el ámbar más antiguo que tenemos tiene unos 120 millones de años, ¿vale? Todo es mucho tiempo y este ámbar aparece aquí en España. Aquí en España tenemos un ámbar de unos 110 millones de años, que es lo que estamos estudiando nosotros, ¿vale? Por lo tanto, es un ámbar, es una resina que lo produjeron unos árboles y contienen unos insectos pegados o unos organismos pegados a esta resina. Como sabéis, la resina pega, ¿vale? Entonces, sucesivas digamos, salidas de esta resina de los árboles hace que nosotros tengamos unas piezas de ámbar bastante considerables llenas de organismos del pasado, ¿vale? Muchas veces el ámbar, seguramente si vosotros habéis tenido alguna cosa de joyería, es bastante transparente, ¿vale? Vosotros tenéis aquí una pieza de resina fosilizada, donde en el interior podéis ver muchos organismos, muchos insectos que se pegaron en su momento, ¿vale? Entonces, este tipo de resina lo podemos estudiar con métodos tradicionales, con una lupa binocular o con un microscopio, ¿vale? Que es lo que podréis ver aquí, ¿de acuerdo? Algunas otras veces el ámbar no tenemos la suerte que sea tan transparente como este. Este que veis aquí es el español. Fijaros que es bastante oscuro y tiene una corteza que es opaca. Esta corteza se puede sacar y podemos ganar una cierta cristalización, digamos, una cierta transparencia. Pero en algunos casos el ámbar es como esto, es completamente opaco, no es como cristalino, ¿vale? Entonces tenemos que buscar otras metodologías para poderlo estudiar, porque en el interior también encontramos insectos y otros organismos atrapados, ¿vale? ¿Cómo estudiamos estas piezas de ámbar que es opaco? Lo estudiamos con un aparato muy sofisticado que se llama el sincotrón. ¿Sabéis lo que es un sincotrón? El sincotrón es un acelerador de partículas, un acelerador de electrones, que tiene esta forma así como de donut, ¿vale? Pero tiene un recorrido de 1 kilómetro, por lo tanto, y en este anillo circulan electrones a gran velocidad que son sacados de este anillo mediante unos imanes muy potentes. Y esta luz que sale de estos, a través o gracias a estos electroimanes, es una luz de rayos X. ¿Sabéis lo que es los rayos X? ¿Qué os hacen alguna vez? ¿Os han hecho alguna vez con los rayos X? Una radiografía, ¿vale? La única diferencia es que la luz en rayos X que sale por aquí es 10.000 veces más potente que la que hace una radiografía, Por lo tanto, habéis visto que cuando se hace una radiografía os dejan estar muy poco tiempo haciendo la radiografía. Incluso la persona que os la hace sale fuera o se pone una placa de plomo para que no le pase la radiación. En una sola sesión, en una sala estudio de una pieza de estas, si estuviéramos dentro de la cámara, nos mataría. Hostia. ¿Vale? Pero una pregunta, ¿esto es lo que se utiliza para limpiar los arcos de los violines? No, es una cera diferente. Ah, vale. No es tan... ¿Y no tiene nada que ver con esto? No, pero es un producto Porque es vegetal resina. también. Vale, vale. Es un producto vegetal, pero no es esto. ¿Qué es? Esto es el ámbar. Es lo mismo que esto, lo que pasa que está bastante alterado y no permite, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ponemos una pieza de estas y pasa un rayo de estos rayos X de alta intensidad, esta pieza va girando mientras nos pasa el rayo, con lo cual podemos tener una fotografía en 3 dimensiones de este bicho que tenemos aquí dentro.
es lo que se dice o se denomina una tomografía, una microtomografía. ¿Sabéis lo que es un TAC médico? Hacen los TACs cuando quieren ver una parte blanda, el estudio de una parte blanda de nuestro cuerpo, por ejemplo, el cerebro. Entonces hace como microTACs. El sincrotrón nos hace en un organismo que puede tener 3 milímetros, nos hace 1600 secciones, ¿vale? Y después hace de todas esas 1600 secciones una única fotografía. Y nos da el organismo en 3 dimensiones, ¿vale? Lo podréis ver por aquí, a veces está aquí. Cuando nosotros cogemos este organismo y lo enviamos a una impresora 3D, lo que obtenemos es el organismo de 3 milímetros completamente replicado en plástico. Pero al ser una microtomografía, si nosotros abriéramos esto de plástico, veríamos también el interior. O sea, hay muchos de estos organismos que conservan partes blandas y las hemos podido estudiar. Así, por ejemplo, aquí tenemos en una de estas 1600 secciones, tenemos una de la cabeza de una mosca, donde podemos ver el ojo y todo el sistema visual, o el cerebro, ¿vale? O en algunos insectos se puede ver la musculatura de las patas. Fijaros en esta araña, ¿no? Tiene las patas de atrás con una parte muy engrosada. Este tipo de araña salta, y saltaba, ¿vale? Entonces se puede ver y comparar con los actuales si saltaba de la misma manera o no. Pero es de verdad. Esto es una araña de 110 millones de años, en plástico, pero sí, en plástico. Es una reproducción fidedigna de cómo está el fósil dentro del ámbar. Lo hemos sacado, entonces nos permite estudiar la araña. A veces el blanco a veces es difícil de trabajar y lo que se hace es se pinta para que haya sombras, entonces nos da más idea de cómo son las rugosidades y cómo es la estructura. Esto también son organismos de hace 100 millones de años. Además se replica perfectamente. Fijaros la rugosidad esta que tiene aquí. ¿Existen las arañas? Estas sí. No la misma especie, pero sí un grupo muy similar. Sí, sí. Y muchas veces son las partes blandas las que nos ayudan a clasificarlas y a relacionarlas con las actuales.